Entonces, para que nos acompañen los hermanos a Romanos 4. Hay un lugar en África, bueno, hay muchos lugares en África, pero hay un lugar en especial donde el agua es muy escasa y vive una tribu de indígenas, y esta tribu ha desarrollado por la práctica, o ha encontrado más bien una manera de encontrar las fuentes de agua. Hay un macaco que es una especie de primate, y ese primate por los sentidos que tiene, por la capacidad que Dios le dio a él y el instinto, él es bueno para encontrar esas fuentes de agua. Tiene el olfato, tiene su instinto para encontrarlas. Entonces los nativos se dieron cuenta de eso. ¿Quién sabe en qué momento? Ellos llevan muchos años, centenares de años, tal vez miles. Son tribus primitivas todavía. Y ellos tienen que atrapar a este macaco, pero no domesticarlo, porque no le pueden quitar el instinto para que ellos de alguna manera lo atrapan, lo amarran y lo van soltando para que él encuentre la fuente de agua, y ese macaco los guía a las fuentes de agua. ¿Ah? Le dan sal para que vayan a buscar el agua. Sí, y la manera de atraparlo, ese macaco vive en lugares donde hay rocas. Entonces ellos, ¿qué hacen? Buscan un lugar donde haya un huequito en la roca, donde quepa la mano extendida, pero no quepa cerrada. Y este primate, por su instinto, es muy curioso. Entonces, cuando ellos ven que hay uno de estos primates, porque ellos se esconden, generalmente los animales silvestres le tienen miedo al ser humano, reconocen que el ser humano es peligroso. Entonces, cuando ellos ven que el macaco está por ahí disimulado, mirando, ellos lo reconocen, se hacen como que no ven al simio y esconden algo en ese hueco. Algo que ellos saben que le gusta al mico, alguna fruta, algún alimento, alguna cosa que le gusta al simio, al primate. Y se van, supuestamente se van, pero se quedan escondidos en algún lugar, y lo que hace este primate al ver que se fue la persona, es que ellos se acercan con curiosidad, empiezan a mirar en el huequito y meten la mano para sacar lo que hay dentro, y agarran lo que hay dentro, sienten efectivamente que es algo que a ellos les agrada, y van a sacar la mano y no pueden, porque tienen la mano cerrada agarrando algo. Y se acerca al hombre y lo coge fácil, porque él no suelta. Y a veces actuamos así. Lo que decía el hermano Hernando es verdad. Y Satanás nos atrapa fácil por distracciones y por cosas que no soltamos. Y él sabe que nos gusta. No son malas ciertas cosas. Hay cosas que sí son malas, pero hay cosas que no son malas. Pero el apego a las cosas sí es malo. Porque el Señor claramente nos ha mostrado por su palabra que el reino de Él no es de este mundo. Y claramente nos ha dicho: no se hagan tesoros aquí. Y no está mal tener cosas, y no está mal tener propiedades. Porque hay un evangelio de la prosperidad que le enseña a la gente que el evangelio es bienestar y que usted va a tener todo lo que su corazón desea. Pero hay un evangelio también de la miseria. Hay gente que cree que para servir al Señor tiene que vivir mal, tiene que vivir miserable, tiene que vivir en necesidades. Ese es otro evangelio también. Porque hay un contrapeso en la palabra, dice que nada falta a los que le temen. Y que el Señor es poderoso para darnos lo que nosotros necesitamos, incluso para que compartamos con los demás. El problema es el apegarse a eso. El problema es pensar que ese es nuestro tesoro. Y nos aferramos a eso y nos soltamos, y ahí estamos con la mano metida y no soltamos, y el enemigo viene y nos coge fácil.
El camino del Señor es de ir soltando cosas, de ir siendo libres de las cosas. Y es el ejemplo de Abraham. En Romanos 4 nos va a hablar de Abraham. Pablo viene mostrando que tanto el judío como el gentil, como el que tiene ley, como el que no tiene ley, necesitan la gracia de Dios. Es lo que hemos venido hablando, lo que Pablo ha venido hablando por la Escritura claramente. Entonces hay la propensión a pensar y decir, bueno, si los que tenemos ley y los que no tienen ley, estamos igual, entonces ¿para qué sirve la ley? En últimas, pues la ley no sirve porque la ley no me justifica, entonces ¿para qué sirve la ley? Igual que lo que decía ahorita con el ejemplo de la prosperidad y la abundancia, la escasez, Dios pone un contrapeso y un equilibrio porque Dios está en la mitad y Dios es equilibrado. Nosotros no, nosotros siempre nos vamos para un lado o para el otro. Siempre pasa. Le pasó a Pedro que cuando el Señor iba a lavarle los pies a sus apóstoles, Pedro le dijo, no me va a lavar los pies. ¿Cómo le ocurre a usted que me va a lavar los pies? Y el Señor le dice, si yo no le lavo los pies, usted no tendrá parte conmigo. Entonces Pedro se va para el otro lado y dice, entonces láveme la cabeza y láveme. Y él dice, no, solamente los pies. Porque somos así. Porque nosotros somos de extremos. Pero el Señor es equilibrado y es el perfecto equilibrio. Y la madurez cristiana consiste en eso, en ir adquiriendo el equilibrio en todas las cosas. Como dice un dicho por ahí secular, dice, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. El Señor es equilibrado. Entonces Él va a poner el valor de la ley y va a enseñar cuál es la posición de la ley en este pacto de gracia. Y eso lo hace a través del ejemplo de Abraham. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El ejemplo de Abraham era clave para los judíos. Los judíos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham. Hay un capítulo al que quisiera que me acompañaran en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Del 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces los judíos decían pues que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros podemos demostrarlo, tenemos unas genealogías, vea, yo soy hijo de tal y este es hijo de tal y el otro es hijo de tal y eso desciende hasta Abraham. Y todavía están allá los israelitas justificándose y creyendo que son hijos de Abraham porque su línea sanguínea es la de Abraham. Y en los últimos años ha surgido incluso una corriente teológica que está volviendo a lo mismo del principio, quieren judaizar. Entonces la persona empieza a buscar en sus antepasados a ver si tiene algún apellido por allá que coincida con algo medio judío. Es que yo soy de las tribus por allá porque es que mi tatarabuelo tenía un apellido que proviene por allá de los sefardíes de no sé dónde y ya le cambian el nombre. Obcecadamente el Señor acá está claro y les dice, vea, ustedes son descendientes de Abraham, eso es cierto. Es el tataranieto de Abraham. Pero usted no está haciendo lo que hizo Abraham.
Dios le va a mostrar cuál es su papá. Y fue fuerte. 39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido para mí mismo, no he venido de mí mismo, sino del que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fuerte. Son hijos de Abraham, ustedes son judíos de nacimiento, pero ustedes son hijos del diablo. Y hoy en día cuando uno dice que una persona descendiente de Abraham, que toma un arma y a sangre fría asesina a otra persona sin ninguna razón, es un hijo del diablo, muchos saltan y dicen, ay, usted es antisemitista, usted es antijudío, es el pueblo de Dios, el pueblo ama a Dios. Y el Señor acá es claro, usted no es hijo de Abraham. Usted está haciendo las obras, pero no las que hizo Abraham. Una de las cosas que hizo Abraham fue que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, una nación claramente pecadora, Abraham no dijo, sí, claro, es que ellos son enemigos suyos, son enemigos de la fe, hay que acabarlos y destruirlos. Pongámosle una bomba, ¿no? Intercedió. Y ahora hay una nación que dice que son hijos de Dios porque tiene una descendencia de Abraham y están acabando con bombas a sus enemigos. Es clara la palabra. También nos toca a nosotros. Que nos justificamos según la carne. Yo antes era católico, ahora soy evangélico. Porque voy a la iglesia que es correcta. Puedo ir a la iglesia que es correcta y eso está muy bien. Pero si usted no hace las obras de Dios, usted también es un hijo del diablo. Y eso es fuerte. Pero lo que Dios quiere no es tanto que usted cambie de religión, sino que cambie el corazón y haga lo que a Dios le agrade. Él viene a tomar acá el ejemplo de Abraham, que es padre de la fe. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere conocer un hijo de Dios, mire cómo vive. Claro que tenemos problemas, pecamos, fallamos. Pero un hijo de Dios vive para Dios. Y día a día lucha con su pecado porque sabe que eso no le agrada a Dios. Y va caminando hacia el corazón del Señor. Y si no es un hijo de Dios, no importa la iglesia que vaya. Pero si obra en justicia, en amor, desde el corazón de Dios, y ve usted el fruto del Espíritu Santo, es un hijo de Dios. No importa la iglesia que vaya. Claro que hay lugares y congregaciones donde hay mejor doctrina que otra, y eso es verdad. El Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran los que no saben. Ustedes desconocen, no conocen la ley, no tienen un sacerdocio, no tienen lo que Dios instituyó. Los judíos adoramos lo que sabemos, le dijo el Señor. Pero viene la hora que ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. No es el lugar físico, sino el lugar espiritual. ¿Usted está en Cristo o no está en Cristo? Ya. Y si la simiente de Dios está en usted y usted es hijo de Dios, empieza a manifestarse en su vida la vida de Dios. Hay otro texto en Mateo 3:9.
3 desde el 7. El ministerio de Juan. Juan venía predicando acerca del arrepentimiento y el bautizo en agua. Y Dios se movía en Juan. La gente venía a buscarlo. Sabían que había algo en Juan. Los mismos líderes religiosos venían a buscar a Juan. Juan tenía una línea sanguínea que lo volvía al sacerdote. Él era hijo de Zacarías. Él era sacerdote por línea sanguínea. Y este hijo del sacerdote, de un momento a otro, Dios lo llama, lo toma y él se va al desierto. No está en el templo donde él debía estar ejerciendo su sacerdocio. Está en el desierto, vestido de pieles de camello allá, despojado de todas las cosas materiales, predicando un mensaje de arrepentimiento porque venía preparando el camino para nuestro Señor. Y a veces Dios obra así, con cosas que se salen de la estructura que aún Él mismo ha diseñado. Entonces los fariseos, los saduceos y todos los líderes religiosos vinieron a Juan, y el 7 les dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? No salió Juan a decir: ay, llegó el sacerdote, llegó el hermano, ¿cómo está, apóstol? ¿Cómo está, pastor? Generación de víboras. Fuerte. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hay un juicio sobre el hombre natural. Y ese juicio no cambia. Y hay un juicio sobre la raza humana y ese juicio no cambia. Y la única manera de ser librados de ese juicio no es por estar en la iglesia correcta y en la religión correcta, es por estar en Cristo y estar viviendo para Él. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Era la jactancia de ellos. Se justificaban porque eran hijos de Abraham. Y el Señor quiere enseñarnos que no podemos tener ninguna confianza en la carne. Por estar en el grupo correcto, por ser de la familia correcta, por ser del pueblo correcto. El camino del Señor es individual, uno a uno. Y cada uno tiene que salir y caminarlo y vivirlo. En Romanos 4, que estamos, en el 12 dice, vamos a tomar todo el texto, pero quiero ir al 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, que eran los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces Pablo le está mostrando que el camino de fe es algo que toca andar. Ellos siguen las pisadas de Abraham. No está diciendo ellos creen lo que creyó Abraham. No, ellos siguen las pisadas de Abraham. La fe es un camino, no es una religión, no es ni siquiera una doctrina. Es un camino. Los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, les decían que eran los seguidores de ese camino. Era despectivo los romanos, esos son los seguidores de ese camino. Luego en un lugar que se llamó Antioquía fue donde empezaron a decirles cristianos. Y la palabra Antioquía quiere decir destrucción. De Antioquía salió un personaje que menciona Romanos, que era uno de los 7 diáconos que se llamaba Nicolás. Y cuando está mencionando a los diáconos dice que Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y empieza a nombrar a los otros, y cuando llega Nicolás, dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Y hay una diferencia en el término entre un discípulo y un prosélito. Hay personas que se unen a una causa, pero no necesariamente caminan. Y hay gente que está en las iglesias, pero no caminan el camino de fe. Y son prosélitos. Y el Señor le dice a los fariseos: hay de ustedes que asolan mar y tierra para ser un prosélito. No un discípulo, un prosélito. Hay gente que piensa que la intención del Señor es que unamos y traigamos gente al sitio.
que yo lo invito a usted a la iglesia, tiene que ir a la iglesia. Usted no encuentra en toda la escritura, en ninguna parte que diga que nosotros debamos ir a la iglesia. Porque cuando usted dice que es ir a la iglesia, usted pone a la iglesia como algo externo, es algo que está allá. Lo que sí dice la escritura es que nos reunimos como iglesia, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. Y cada uno de ustedes es un miembro de la iglesia. Y cada uno de ustedes tiene un ministerio, debería tenerlo, un llamado. Imagínense en un cuerpo, cuando en un cuerpo solo le funciona la cabeza, pues una persona cuadraplégica que no funciona. Está limitado. Hay gente con cuadraplegia que logra desarrollar cosas, pero está limitado. Y a veces pasa que pasaría o se pensaría que en el cuerpo funciona así, porque la gente se hace dependiente de los otros. Y creen que eso es labor de los ancianos y allá de los hermanos que enseñan la palabra, ir a evangelizar a mi vecino, o a mi papá o a mi mamá. Es su responsabilidad. Si Dios lo puso ahí y hay una necesidad y Dios abre la puerta, la labor es suya de compartir la palabra y demostrar la palabra. Porque es un cuerpo. La iglesia es un organismo vivo donde todos nosotros somos miembros. No es un lugar. Nosotros nos reunimos como iglesia, no vamos a la iglesia. Es la iglesia entera la que va hacia un lugar. Tiene que ir hacia donde Dios la guíe. Y es el Espíritu Santo el que la guía, no son los hombres. Las personas que enseñan o los que enseñamos lo que hacemos es confirmar lo que Dios está haciendo en cada corazón. Pero si Dios no está haciendo una obra en usted, tal vez es que usted no está conectado a la vida. Y no es parte de ese cuerpo porque es raro. Tiene que haber crecimiento. Entonces es un camino. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ese nos remonta a un capítulo, a Génesis, capítulo 15. Génesis 15. Ya habían pasado muchas cosas en la vida de Abraham. El Señor nos empieza a hablar de Abraham desde Génesis 12. Sé que Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló y le dijo, salga allá de su tierra y de su parentela al lugar que yo le voy a mostrar. Ahora, pues uno lo lee fácil. Sí, este es Génesis 15. Ahora uno lo lee fácil, pero imagínese usted una persona de 75 años que ya tiene una vida en un lugar. Y el Señor le dice, salga de allá. Imagínese la fe. Y Abraham no tenía una Biblia que leer. No podía ir a YouTube y escuchar a ver qué opina sobre salir de Ur de Caldea el pastor John MacArthur. No tenía literatura, no tenía posiblemente nadie más a su alrededor que escuchara la voz del Señor. Y salió. Y eso es lo que el Señor también le está invitando a los judíos. Pueden ser muy hijos de Abraham por su genealogía, pero usted tiene que salir también de su propia vida, de su naturaleza. El original hebreo acá dice, sal de tu tierra y de tu naturaleza, dice. Lo traducen como tu parentela. Y puede ser lo mismo. Porque hay una vida natural que heredamos de nuestros padres. Pero el Señor quiere que salgamos de esa vida natural a una vida que Él nos quiere dar, que es la vida de Él. Entonces, después de eso, Abraham se va a caminar con el Señor y le suceden muchísimas cosas. Empezando, él sale con su sobrino, sale con Lot.
Y en lo que el testimonio nos da de la Escritura parece que Lot no caminó con el Señor. Iba como, dice el dicho, iba ahí chupando rueda, pegadito a lo de Abraham. Y hay veces que pasa así. Está el hijo pegadito a lo que le da Dios al papá, la esposa pegada a lo que Dios le da al esposo y el esposo pegado a lo que Dios le da a la esposa. Y el amigo pegado a lo que Dios le da al hermano. Y eso funciona por un tiempo. Pero hay un tiempo en que eso ya no funciona. Y llega un momento en que les tocó escoger porque ya empezaron a crecer muchos los siervos de uno con los del otro y ya empezaban a pelear. Y Abraham dijo, tenemos que separarnos, aquí ya no podemos seguir juntos. Y Abraham le dice a Lot, escoja. Para donde usted escoja, yo escojo al otro lado. Y eso muestra algo. Abraham no tenía apego por nada acá. Abraham empezaba a entender algo que el Señor quiere mostrarnos. Él lo dice en Hebreos 11. Abraham puso sus ojos en una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Él ya estaba perdiendo su mirada y entendiendo que la ciudad y la herencia no era acá. Y dice a Lot, escoja. Y Lot escoge la llanura más hermosa que ven sus ojos. Y eso lo conduce a Sodoma, él termina allá en Sodoma. Y después de eso, a Lot lo secuestran, Abraham se va y lo rescata y en el camino se encuentra con Melquisedec. Todo eso toca estudiarlo después porque no estamos estudiando la vida de Abraham, estamos tocando lo que Romanos nos habla de Abraham. ¿Y por qué pone ese ejemplo de Abraham? Abraham caminó con Dios y como nosotros también en algún momento se desesperó. Ya tenía 86 años, imagínese una persona de 86 años ya había esperado 11 años la promesa de Dios. Dijo, tal vez es que yo no estoy haciendo lo que yo debo hacer. Dios me prometió un hijo, pero pues no viene, me tocará hacer algo. Y la esposa le dice, ¿por qué no? Se llega a la sierva y tiene un hijo y ese es el hijo tal vez que Dios nos va a bendecir a través de ese hijo porque toca pegarle una ayudadita a Dios para que cumpla su palabra. Y Abraham le pega su ayudadita a Dios. Pues me imagino él triste, ¿no? Y se llega a la sierva y nace Ismael. Pero Dios le dijo, ese no es. Y la iglesia está llena de Ismaeles, de cosas que el hombre hace pensando que está haciendo la obra de Dios y genera unos problemas. Debemos aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios no es no hacer nada, es caminar el camino de Dios y hacer lo que nos toca hacer hoy. Acá describe 22 años de la vida de Abraham. Y toma cositas de aquí y allá, pero imagínense, son 22 años. ¿Cuántos días, cuántas cosas día a día aprendiendo los caminos del Señor? En cada momento ir creciendo y madurando hacia la vida del Señor. En muchas cosas que a veces se vuelven rutinarias de la vida. En el trabajo, en la universidad, en su hogar, aprendiendo a caminar con Dios cada día en su circunstancia. Y Abraham caminó con el Señor. Dios lo bendice a través de Melquisedec, que es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 15 de Abraham, que es el que Pablo alude, acá en Romanos 4 dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la bendición de Melquisedec. Si usted va más atrás, se da cuenta. Y eso es muy interesante de tema. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseño Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los judíos se jactaban de que eran hijos de Abraham y se jactaban de otra cosa que era la circuncisión, porque Dios le dijo a Abraham, tiene que circuncidarse todo varón, porque esa circuncisión muestra que es parte de un pueblo escogido, es la señal externa de que es parte de un pueblo escogido. Pero esta promesa que Dios le da a Abraham viene mucho antes de que Abraham se circuncidara. Y Abraham cree a Dios. Ahora, pues uno lo cuenta fácil, pero un señor de 8 décadas que le digan usted va a tener un hijo. Y no solamente va a tener un hijo, va a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó eso. Y caminó en pos de eso. Tuvo tropiezos, como tenemos tropiezos. Pero caminó en pos de eso porque creyó. Y su fe fue tan grande que ese hijo, después de que lo había tenido, que era el hijo de la promesa, ya no era Ismael, sino Isaac. Fue el hijo que él tuvo con Sara, su esposa, ya también anciana. A los 100 años tuvo Abraham ese hijo. A los 100 años. Y cuando el niño es grande, el Señor le dice, vaya y me sacrifica a ese niño. Imagínese esa fe. El niño que yo esperaba toda la vida y que Dios me prometió. Y me dice que vaya y lo sacrifique. Era un hombre de fe. Y caminó ese camino de fe. Y era lo que Dios planeaba con los judíos, llevarlos a un camino de fe. Que pudieran andar detrás de las pisadas de su padre Abraham. Y es como, yo pensaba en un ejemplo de esto. Imagínese que usted quiere comprar, o quiere comprarlo, en algún momento le llegó un catálogo de un carro que no han sacado. Un carro. O una máquina, un electrodoméstico, es el ejemplo. Y usted empieza a ver el catálogo y empieza a ver todas las especificaciones de ese vehículo. Y es una cosa maravillosa el vehículo, es una cosa estupenda, una vaina que nunca han sacado, una cosa impresionante. La dirección, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas. Y usted empieza a enamorarse de ese vehículo por el catálogo que usted tiene en la mano. Y usted empieza a compartir a otros, miren, me llegó este catálogo de este vehículo. Y empieza a haber una comunidad grande de gente que está detrás del catálogo que habla de un vehículo que no han sacado. Y hay cosas muy específicas que dice el catálogo del vehículo. Pero hay cosas que no son tan claras. Entonces en algún punto dice que el vehículo tiene 5 puertas. Pues usted imagina un vehículo con 4 puertas, pero en el catálogo dice que es un vehículo con 5 puertas. Entonces empiezan las conjeturas. Uno dice, no, eso tiene que ser en el techo porque una puertica para que usted saque la cabeza. Y otro dice, no, tiene que ir atrás para que usted meta el equipaje. Y se dividen entre los que creen que es en el techo y los que creen que es atrás, y empiezan a pelearse entre ellos. Entonces está los que tienen el catálogo que creen que la puerta es arriba y los que tienen el catálogo que creen que la puerta es atrás. Pero el catálogo no es el carro. En algún momento salió el carro y ya cuando sale el carro usted se da cuenta si la puerta era arriba o abajo, de pronto no era ni arriba ni abajo, era en el piso. Y así estamos como iglesia. Estaban los fariseos y los saduceos peleándose por doctrinas y tenemos todavía lo mismo. Los cristianos se pelean por doctrinas y uno dice que es que el rapto es antes y el otro dice que es después y el otro dice que es en la mitad y el otro dice que no hay rapto, que somos amileniales, que somos premileniales, que somos arminianos, que somos calvinistas. Y peleando cada uno por su posición de la verdad y por su comprensión de la verdad. Y de pronto llega Dios y le dice, no, es que ninguno tenía la razón. La cosa era en otro lado. Y yo creo que eso va a ser así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nosotros agarrados. Claro que usted debe tener su posición. Lo que Dios le revela a usted debe ser firme con eso. Y hay cosas que son innegociables. Hay doctrinas que deben ser claras y que nos unen como cristianos. Pero hay cosas que no pueden ser controversiales.
porque no están claras. Y estamos como los del catálogo. Y cuando llega el carro, a veces la gente se enamoró tanto del carro que vio en el catálogo, que cuando sale el carro no era lo que esperaba y se queda con el catálogo. Dice, no, ese no es el carro que yo esperaba, porque el catálogo es diferente. Y fue lo que le pasó al pueblo de Dios, a los judíos. Que cuando vino lo que la Escritura les decía, toda la historia, la promesa, y apareció, no era como ellos esperaban, porque en su imaginación esperaban un Salvador terrenal que los iba a librar del yugo romano, que iba a venir con ejércitos, porque decía que iba a venir con ejércitos, y los ejércitos que ellos se imaginaban era que iba a venir montado sobre un caballo, con el estandarte y las espadas y los escudos, a destruir a los enemigos y a poner a los judíos allá en primer lugar. Y se apareció y no era como ellos esperaban. Y se quedaron con el catálogo. La Escritura no es Jesucristo. La Escritura nos lleva a Jesucristo. Entonces ahí es cuando Pablo dice en Romanos 3, en el último versículo del 3. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. El original hebreo dice, establecemos la ley. Entonces cuando llega el carro, el catálogo cobra sentido. Ya el catálogo me sirve para algo. Porque hay cosas que yo no puedo poner en práctica si no tengo el carro. Porque el catálogo de pronto me dice, mire, para encender el carro usted tiene que pichar tal palanquita y mover este botoncito y tal, y eso yo me lo imagino, pero si no tengo el carro, es una alegoría. Venido Jesucristo, el catálogo que Dios nos dio cobra sentido. Por eso no es solamente que no es invalidado, es que cobra sentido. Es que ya tiene sentido todo lo que Dios venía diciéndoles 1500 años, cuando les mostró allá en el desierto del tabernáculo las leyes, las ordenanzas. Todo eso cobra sentido en Cristo. Ya es una realidad, ya lo puedo poner verdaderamente en práctica. Entonces no invalida la ley, la confirma. Entonces Abraham cree a Dios, y lo que Pablo trata de mostrar acá es que su justificación no fue por las obras. Su justificación no fue por la circuncisión era la señal externa de que él le había creído a Dios. Y hay personas que creen que su justificación es ir a un lugar, es hacer ciertas cosas, es vestirse de ciertas maneras. No es externo, es interno, es una obra del corazón. Lo que hace externamente sirve. Imagínense las esposas que han tenido la terrible experiencia de que el esposo les sea infiel. Imagínense que ese hombre infiel, y usted sabe que es infiel, llega a su casa con flores, con chocolates, con serenata. Él no sabe que usted sabe que él es infiel. Y él llega con detallitos. Llega a la casa y lava la loza, le ayuda en el oficio, la saca el domingo y le regala un vestido. Entonces, ¿usted cree que para esa mujer eso vale algo? ¿O es agradable eso que ese hombre está haciendo? ¿No? Y esos son nuestros actos que hacemos para Dios. Si el corazón no está en Dios, es desagradable para Él. Pero, si el hombre es un hombre fiel y la tiene a ella en el lugar que debe tenerla en su corazón, esos detalles son hermosos. Es lo mismo, las cosas que nosotros hacemos para Dios no son lo que da la importancia a nuestra relación con Dios. Pero si nuestra relación con Dios es la correcta, eso es algo agradable delante de Dios. El servicio que prestamos a Dios no nos justifica.
Como no justificaba a los judíos todo su ritual, toda su ley, todas sus normas que ellos querían seguir, y no lo sigue justificando. Pero mientras ellos no acepten al Señor y no acepten que su Salvador ya vino, todo eso es aborrecible para Dios. Porque están siendo infieles. Aunque guarden toda la ley, dejan lo más importante. Dice acá el 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces dice acá que al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío. Entonces está mostrando algo, hay una cuestión que es la naturaleza. Dios quiere cambiar la naturaleza. Voy a poner un ejemplo de esto. Los hermanos que trabajan en empresas o los que tienen negocios, que tienen trabajadores o que trabajan en una empresa donde hay trabajadores. Miren que usted es un trabajador en esa empresa y a usted le pagan un salario, pues usted no va a trabajar de gratis, usted es un trabajador. Y en algunas empresas trabajan los hijos de los dueños de las empresas. Y aunque el hijo haga la misma labor que usted, es diferente. Porque es el hijo del dueño. Y a veces al hijo del dueño ni le pagan. Hay empresas pequeñas donde le toca al hijo ayudarle al papá porque eso es lo que sostiene el hogar, pero no le pagan un salario. Le pagan es al trabajador. Pero es que el hijo no le importa porque eso es de él. El trabajador sí le importa porque es que él vive eso. Entonces es lo mismo. Están haciendo la misma labor, pero el enfoque es diferente. Nosotros por fe creemos que somos adoptados y redimidos y somos hijos de Dios. Y el servicio que prestamos a Dios no es por un beneficio ni por obtener algo, porque sabemos que todo es de Dios. Y lo que necesitemos Él nos lo va a dar. Pero también hay mucha gente que está sirviendo en la casa de Dios como siervos, esperando recibir un pago y un salario por eso. Y Dios les da su pago. Y algunos están sirviendo a Dios en ambición, con la motivación de enriquecerse. Y Dios les da lo que ellos quieren. Pero la palabra dice que el siervo no permanece en casa para siempre, el hijo sí. Cuando termine su servicio al final de sus días, hasta ahí llega su servicio. No hereda. El hijo hereda. La fe nos conecta al Padre. Y no son nuestras obras. El hijo es el heredero de la empresa, trabaje o no trabaje en la empresa. El heredero. Ahora, si él es un buen administrador y camina al lado del papá para aprender a ser buen administrador, puede llegar a administrar la empresa. Pero él no tiene la necesidad de hacerlo, él ya hereda. Pero si él camina con el papá y ama al papá, va a hacerlo, porque él ama lo que ama al padre. A nosotros no nos está obligando Dios a nada. Pero le servimos porque lo amamos y porque sabemos que el servicio en su casa a la larga es lo que nosotros heredamos, la vida de él y todo lo que le pertenece a él. ¿Y qué le pertenece a Dios? Todo. Pablo dice, todo es vuestro. Pero estamos como el simio ahí pegado a cositas. Cuando el Señor tiene una herencia gloriosa para su pueblo. Todo. Que Dios permita que podamos abrir los ojos y entender cuál es la herencia, dónde está la herencia, para que no nos peguemos de cositas. El 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia, o sea, eso es claro. La justicia de Abraham está por la fe, no por lo que él hizo, sino porque él creyó que era Dios el que le iba a cumplir esa promesa.
Entonces Pablo dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La circuncisión vino mucho tiempo después, cuando él tenía 99 años. Dios le promete el hijo a los 85, a los 76, perdón. Y la circuncisión a Abraham se la hizo a los 99 años. Y ya había caminado todo ese poco tiempo con el Señor. Él fue justificado porque creyó, no por lo que hizo. Sin embargo, esa fe tiene que producir una obra. Esa obra es la evidencia de que hay fe. Porque Dios le dijo a Abraham, salga de su tierra y su parentela. Ay, sí, yo creo que el Señor me tiene una herencia, pero me quedo acá en Ur de los Caldeos. ¿No creyó? Dijo que creyó y cree que Dios lo quiere sacar, pero no creyó porque no actuó. Con las obras no compramos a Dios. Nosotros nos ganamos el favor de Dios, pero si creemos, actuamos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe del 11, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces acá pasó algo como hay personas que tuvieron el catálogo antes de que les llegara el carro, pero hay personas que tuvieron el catálogo después de que llegó el carro. Es una alegoría también. Los judíos tuvieron el catálogo de Dios antes de que viniera la promesa que era Jesús. Pero ese catálogo que Dios dio que era la Escritura, hablaba de esa promesa que era Jesús. Los gentiles recibimos el catálogo después. El gentil no tenía ley, no conocía la ley de Dios, no conocía la Escritura. Y cuando vino la promesa que era Jesús, ellos empiezan a ser enseñados en la ley, no para seguir la ley, sino para tener la misma riqueza que tenían los judíos, demostrar cómo ese catálogo hablaba de Jesús y las promesas que Dios había dado mostraban a Jesús. Ahí es donde cobra sentido la Escritura. Sin Cristo no sirve. Pero Cristo no como el personaje histórico que vino hace 2000 años y nació allá en Belén y murió y resucitó, sino Cristo hoy con usted y conmigo, caminando usted al lado de Él y siguiéndolo a Él y escuchando su voz. Ahí es cuando cobra sentido la Escritura. La ley ponía al hombre unos requisitos y le decía, mire, esto es lo que usted tiene que cumplir. Pero el hombre no podía, porque su capacidad no le daba. La gracia le dice, camine conmigo, yo le voy a enseñar. Y a través del proceso y las circunstancias y los desiertos de esta vida, empieza a cambiar su carácter y su corazón. Y luego le pone la ley delante de sus ojos y le dice, mire, esto es lo que se está cumpliendo en usted. ¿Ve? Es la misma ley. Pero Él la aplica en nosotros. Y aplica para los que tenían ley, para los que no tenían ley, tiene el mismo sentido ya. Yo he conocido judíos de nacimiento que han conocido del Señor y ellos tienen una gran riqueza cuando conocen del Señor. Porque aunque hoy en día el judaísmo está contaminado de muchas cosas que los rabinos le añadieron, de todas maneras ellos siguen preservando la ley de Dios. Y cuando ellos encuentran a Cristo, entienden todas sus tradiciones. Y claro, tienen esa riqueza. Nosotros fuimos enseñados en unas tradiciones de vanidad. La gran mayoría de tradiciones que nosotros recibimos no están en la Escritura, son paganas. Nos falta esa riqueza.
Ahí es donde usted ama la obra de Dios en el pueblo judío. Cuando ellos encuentran a su Salvador, tienen esa riqueza. Pero todos estamos igual delante de Él. Y todo lo que nosotros podemos hacer no tiene ningún valor si no es Cristo el centro de eso y el motivo de eso. Y la motivación. Termina en el 12 otra vez, dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. Está diciendo que es padre de las de la incircuncisión, de los gentiles, y también de los de la circuncisión. Ya no son dos pueblos, es uno solo. El Israel de Dios son los que creen en Jesús. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Abraham caminó con Dios y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él está haciendo esa misma invitación a caminar con él para seguir las pisadas de Abraham, las camino que siguió Abraham. Porque él quiere hablarnos, quiere engendrar en nosotros una nueva vida, quiere bendecirnos como bendijo Abraham y quiere hacer su obra en nosotros. ¿Estamos dispuestos como Abraham a dejar todo para seguir al Señor? Para caminar con Él. Eso no es un llamado a la irresponsabilidad también. Tiene un equilibrio la palabra. Yo he conocido gente que dejó su responsabilidad supuestamente por servirle al Señor. Y dejan su responsabilidad, sino yo le sirvo al Señor y allá la esposa y los hijos aguantando necesidades y él está por allá evangelizando, creyendo que evangeliza. No es un llamado a dejar la responsabilidad, la palabra habla claramente y nos muestra el orden de las cosas. Pero el primer lugar es el Señor y siempre debe ser el Señor. Y si el primer lugar es el Señor, el resto de cosas empiezan a encajar en el plan y el propósito de Él. Porque Él tiene un diseño. Y no se sale la Escritura. Por eso nos dio este catálogo, para reconocer cuando nos quieren vender un carro que es chiviado. ¿Por qué pasa? El catálogo no nos garantiza conocer al Señor, porque la relación con el Señor es algo personal. El catálogo nos lleva a Cristo, pero también nos permite comprobar si lo que nos están diciendo es del Señor. No se puede salir de la Escritura. Ese es el catálogo, no hay más. Ya quedó cerrado en Apocalipsis, no se le puede añadir nada. Y hay puntos que son claros y hay puntos que pueden ser debatibles. El Señor tiene una unidad en su cuerpo. Y entendemos que aún en medio de nosotros que tenemos similitud de opiniones, hay diferencias. Ahora, ¿cuánto más con otras congregaciones, con otras localidades y con otras corrientes ideológicas cristianas de gente que está queriendo caminar con Dios y que no ve la puerta abajo sino arriba o al lado? Mientras crean que es el carro de 4 puertas, está bien. Hay cosas que son claras en la Escritura. Por eso el propósito de esto, enseñar la Escritura, qué cosas son claras. Y esta es una de las cosas fundamentales. La justicia es por la fe. Cualquier corriente cristiana que enseñe otra cosa ya está errada. Ya es uno de los pilares. La justicia es solo por la fe, no por las obras. Es claro. Usted no alcanza más justicia delante de Dios por hacer nada. Las obras son necesarias, son importantes, es una manifestación de que usted tuvo fe. Pero usted no alcanza justicia delante de Dios por sus obras, por sus sacramentos, por sus ritos, por sus acciones. No alcanza justicia. La justicia es solo por la fe. Dios hizo una obra y está completa y es perfecta en el Hijo. Y nos acogemos a eso, ya es perfecta en nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos puede añadirle gracia a eso. Pero por amor a Él tenemos que servir y hacer cosas, pero ya es diferente. Porque somos hijos en la casa. Y los negocios de nuestro Padre es necesario que nosotros estemos ocupados.
Amén.